Padres de Reddit. ¿Qué secreto saben sobre su hijo que podría arruinar su vida? Mi hijo de 9 años no entiende las implicaciones de su fibrosis quística y que su vida será más corta y nunca será un padre. Algún día le tengo que explicar esto. Y a su hermana pequeña. Honestamente, a veces me es difícil afrontar esto más que cualquier cosa. Que mi hija probablemente no tendrá a su hermano mayor cuando crezca. Yo tengo el problema opuesto. Cuando era niño, mi mamá me empezó una historia sobre mí que al parecer se trataba de algo justo cuando yo acababa de nacer. Pero mi papá la detuvo y le dijo: él no necesita saber sobre eso. No volví a escuchar nada de eso. El misterio no ha desaparecido y eso fue hace 30 años. Al contrario. Mi papá era un gran jugador de hockey en mi ciudad y jugaba muy bien durante la universidad. La gente de mi ciudad todavía me cuenta lo grandioso que era mi papá jugando y que debería estar orgulloso. Que no saben cómo no llegó a las grandes ligas. Un día estaba ayudando con la mudanza de mis abuelos al asilo y me encontré con una carta de una universidad donde le ofrecían una beca completa para que juegue hockey con ellos. Nunca le dijeron porque no querían que dejara la granja de la familia y hasta donde sé él todavía no sabe de esto. Han pasado como 30 años. Ahora, mis abuelos ya fallecieron y todavía no le digo. Si mis papás alguna vez me escondieran una oportunidad como esa, creo que los odiaría. Algo que nunca le diré a mi hija. Su papá quería que la abortara y casi lo hice. Cambié de opinión unos pocos minutos antes de la operación. Su papá no quería saber nada de ella los primeros años de su vida. Ahora, compartimos la custodia y él es un gran papá. La destrozaría saber su papá no la quería y que por eso no estuvo desde el principio. Es algo que su papá y yo decidimos mantener en secreto. Mi mamá decidió esperar hasta que cumpliera 20 años para decirme sobre la vez que cociné al pez que tenía como mascota en mi horno de juguete porque quería convertirlo en mariscos. Estábamos en una tienda y me di cuenta que vendían esos hornos de juguete y le hice el comentario de que todavía los vendían y que recordaba que yo tenía uno de chiquito. Entonces ella me empezó a contar el por qué me lo quitaron. Yo nací 2 meses prematuro, así que me llevaron inmediatamente a cuidados intensivos. Nadie se molestó en revisar. Era Irlanda a mitad de los 90 y cuando pensaron que no lo lograría me bautizaron de emergencia. Mi mamá, que tuvo el presentimiento de que sería niña, le dijo al padre que me llamaría Marta. No fue hasta que escucharon al doctor referirse a mí como él que se dieron cuenta que no era niña. Mi papá tuvo que irrumpir en el bautizo como habla ahora o calla para siempre justo antes de que terminara siendo Marty por el resto de mi vida. Me encanta la historia. No es como algo que arruinaría tu vida, pero todavía me hace reír. Mi esposo y yo le habíamos dicho a nuestra hija que nació con cola. Si le preguntas qué pasó con ella, te dirá que tuvimos que cortarla cuando nació porque no iba a caber en sus pantalones. Honestamente nos cree, lo cual puede hacernos malos padres, pero creo que es muy gracioso. Le diremos que realmente no nació con cola un poco antes de que empiece a ir a la escuela. Aparte de eso, los niños de 4 años no tienen muchos secretos. 2 cosas. Mi hija tenía una gemela idéntica que no sobrevivió y el hombre que conoce como su papá no es su papá. Estaba en una relación abusiva y su padre biológico decidió que nos prefería muertas si yo no quería estar con él, así que empezó a conducir en sentido contrario. Yo reaccioné saltando del carro a 80 km/h porque vi una patrulla estacionada a una cuadra. Abrí la puerta y me agarré de las rodillas y la cabeza y me aventé. Terminé con muchas heridas y una de mis bebés se murió, pero llegué a la patrulla y nunca lo volví a ver. Mi hijo adolescente, estrella del fútbol, solía ponerse los vestidos de mi esposa y se paseaba por toda la casa. Él actuaba como si estuviera haciendo bromas, pero se quedaba así por horas. Hace poco nos dimos cuenta que todavía lo hace cuando está solo en casa. En la escuela él es este chico masculino, pecho peludo, lomo plateado, estrella del fútbol. Si esto se descubre, lo destruiría. Nosotros creemos que está bien y no tenemos problema con dejarlo explorar. Nuestra hija de 18 meses tiene un tercer pezón justo debajo del de la izquierda. No está completamente desarrollado. Solo se ve como un pequeño hoyuelo y la piel apenas es de diferente color. Mi esposa, pediatra, dice que se quitará con el tiempo o posiblemente se hará más grande en la pubertad. No se lo hemos mencionado a nadie de la familia. Hasta ahora parece que nadie lo ha notado.
No arruinaría exactamente su vida, pero seguramente le haría la escuela una pesadilla si alguien lo supiera. Cuando estaba en séptimo grado, creo, estaba empezando a sospechar que tenía algún tipo de problema mental, ya que siempre tenía severos problemas para socializar y me estaba empezando a dar cuenta que muchas de las cosas que hice de pequeña eran medio raras. Un día, mi hermana me dijo que mi mamá accidentalmente mencionó algo de que yo era autista. Ahora, esto no me hubiera afectado mucho. Pero en ese entonces, todo lo que sabía sobre eso es que era un desorden mental y eso me asustó muchísimo. Le pregunté a mi mamá y lo negó, pero las piezas se empezaron a acomodar. Un día, me dieron un formulario para que se lo entregara a mis papás y decidí espiar un poco y como era de esperar, vi que el autismo estaba en la lista de enfermedades. 5 años después, y hasta donde sé, mis papás creen que le creí a mi mamá y no saben que ya sé la verdad. Nunca lo he mencionado otra vez, y aunque he mejorado y ahora soy un poco más sociable, sí estuve un poco mal de un tiempo. Conocía la diferencia entre bien y mal, pero el pensar que estaba loco hacía que no me importe. Me empecé a bañar regularmente apenas hace unos años y tengo algunos dientes podridos por falta de higiene bucal que aún es un poco mala. Lo raro es, nunca me di cuenta realmente lo extraño que era hace unos años. Escribir esto ha revelado cómo de grave era considerando que es un caso leve de Asperger o algo así. Estoy mucho mejor ahora y todo ha resultado bien, pero estuve a punto de caer en depresión muchas veces y no tengo idea de lo mal que las cosas pudieron ser. Desearía que mis papás me lo hubieran explicado antes. No es mi hijo, es de mi novio. Su mamá fue arrestada por abusar de un menor y por hacerse pasar por menor para acosar por internet. Él estaba ahí cuando su mamá fue arrestada y no estamos seguros si ella le hizo algo a su propio hijo o no. Él empezará terapia infantil el próximo mes. Ella confesó que es culpable. Además, la policía tiene su teléfono con mucha evidencia más la cooperación de la familia de la víctima, así que no podía negarlo de todas formas. Obviamente no le podemos decir a un niño de 9 años lo que hizo su mamá, pero ella le dijo que todo era un error y que no tenía que ser arrestada. Hasta ahora, lo que le hemos dicho es que su mamá no estaba siguiendo las reglas. Los niños entienden los castigos por no seguir las reglas. No soy papá, pero esto acaba de pasar así que ahí va. Mi tía accidentalmente grabó a uno de sus hijos rascándose la entrepierna y oliéndose la mano seguido de agarrar un puño de bayas y comérselas. Ella estaba grabando a un hijo más pequeño mientras bailaba. No soy papá, sino un hermano que estaba mitoteando donde no debía. Estaba buscando algo en el cuarto de mi hermana cuando me topé con un libro. Al principio se veía bastante inocente, todo sobre novios y eso. Pero mientras avanzaba en el diario, aprendí muchas cosas que nunca hubiera querido. Sobre cómo ella era bi y quería hacer el delicioso con todo mundo. Sobre cómo ella y sus amigas chupaban palos haciendo como si fueran nepes. Sobre cómo usaba pepinos de la casa como consolador. Sobre cómo mandaba fotos sin ropa a la gente. Sobre cómo ella perdió la virginidad con un chico llamado Tyler que no tengo idea quién sea. Sobre cómo ella quería terminar su vida y lo intentó una vez. Sobre cómo lo haría. Sobre cómo ella sigue viva porque hay una posibilidad de que yo pueda ser feliz. Una historia que mis papás saben de mí es de cuando yo tenía 2 o 3 años y estaba jugando en el patio, encontré la parte del globo por donde soplas y me fui a la cima de un juego, abrí mis pantalones y me lo puse en el nepe. Horas después le dije a mi papá que mi cosita dolía, a lo que él me respondió que fuéramos a su cuarto a revisarlo. Me quitó los pantalones, encontró la parte del globo en mi nepe e inmediatamente lo cortó. El globo, no el nepe. En fin, mis papás prometieron no contarle a nadie excepto a la persona con la que yo decida pasar el resto de mi vida. Tengo 20 años,